y coordinador de No te metas con mis hijos Venezuela. En este sentido, bueno, hablando de los casos de acoso escolar, estas últimas recomendaciones finales para que los padres puedan tomar en consideración, hablaba de cada uno de estos foros también que organizan estas capacitaciones que realizan, que también son importantes considerar. Dejaba allí, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ese llamado también que hace a las diferentes instancias para ir avanzando hacia esa meta que es, bueno, la protección de los niños y de los adolescentes. Bueno, primeramente entender que cada caso es puntual. Hay que determinar cuáles son las raíces, cuál es la naturaleza del comportamiento del acosador y también las lesiones o los efectos secundarios que sufre el acosado, para poder determinar lo que va a ser el tratamiento y el acompañamiento que se va a dar a cada caso. Lo segundo, por supuesto, tener énfasis, repito, hacer énfasis en que es un trabajo mancomunado. Ningún sector por separado puede tratar este tema del acoso o de las alteraciones de las conductas de nuestros niños y adolescentes si no se acompañe de manera conjunta de los tres factores que mencionamos: academia, padres y representantes y sociedad representada en el Estado. Pero muy importante, y quiero hacer énfasis en esto, que el Estado venezolano, así como en otras naciones, debe prestar mucha atención a los contenidos a los que están siendo expuestos nuestros infantes, porque incluso nuestra propia normativa legal, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 79, prohíbe que sean expuestos a contenidos que sean nocivos a su salud. Y cuando la LOPNA establece esta prohibición es precisamente por la incidencia que los contenidos de cualquier índole tienen en el comportamiento de nuestros hijos, en la incidencia que tienen en el comportamiento de nuestros hijos. Se necesita el acompañamiento objetivo, constante, no solamente para atender los problemas ya sucedidos, sino para prevenirlos. Y los prevenimos tratando de entregar una educación en valores desde el hogar y también en la institución. Y cuando hablamos de una institución en valores, es el valor del respeto, de la comunicación, la confianza para poder difundir lo que nos sucede en el colegio. Un niño le cuenta a sus padres lo que le sucedió en los primeros 15 minutos después que salió del colegio. Después de esos 15 minutos se le olvida. Si el padre no está atento a las preguntas que debe hacer en ese momento, pues por supuesto no se va a enterar de lo que sucedió si es una situación negativa, porque el niño se va a poner retraído, se va a poner introvertido y no va a contar lo que sucedió. Por eso tienen que aprovechar esos primeros 15 minutos después que salió del colegio. En el hogar no solamente basta con darle una herramienta tecnológica para que pueda entretenerse, sino estar atento también cuál es el contenido que están recibiendo a través de esas herramientas tecnológicas. Porque esas herramientas tecnológicas están teniendo una incidencia fundamental en el comportamiento de nuestros niños y adolescentes. Se están familiarizando a través de los videojuegos con situaciones de violencias muy gráficas. Yo no las veíamos en anteriores oportunidades, en otros tiempos. Y luego de la familiaridad con la violencia, ya lo decía Isaac Asimov, un pensador francés, una sociedad que se familiariza con la violencia es una sociedad peligrosa y no podemos permitir que las nuevas generaciones se familiaricen con la violencia de todo tipo: violencia verbal, violencia física, violencia intelectual, violencia ciberviolencia, de ningún tipo, porque estamos creando un caldo de cultivo para una sociedad peligrosa que nadie desea. La protección que debemos brindar debemos enfocarla en las tareas de prevención, y esa prevención va con la capacitación y con el entendimiento de que estas nuevas realidades merecen la atención plena, más allá de la dinámica que tenemos como adultos, como padres en cada una de nuestras responsabilidades, sino la atención plena de esos pequeños detalles que pueden incidir puntualmente en una conducta positiva o en una conducta negativa. Claro, y ese trabajo de prevención que mencionas realmente es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere de tiempo, es un trabajo que requiere de inversiones de los diferentes espacios, ya sea de tiempo, incluso sea monetaria, es una inversión de personal, de recursos, de diferentes espacios, y que es ese llamado de atención a realmente trabajar en cada uno de esos espacios. También, por otro lado, que usted hacía mención del tema de prevención, pero los casos que hemos visto en Venezuela, que se han viralizado, y cómo ha sido la actuación, por ejemplo, también como abogado veíamos desde la Fiscalía el tema de que, bueno, algunos de estos chicos fueron llevados detenidos. En ese sentido también, ¿cómo trabajar estos casos? Realmente, ¿hasta qué punto, si bien trabajamos en la prevención, pero cuando ya están los casos, cuál debe ser esa actuación en el tema de, bueno, cuando estos casos son judicializados? Claro. ¿Cómo también manejar esos temas? Porque, bueno, estamos hablando de quizás que son factores que han incidido en la conducta, quizás son niños o son adolescentes que vienen de patrones donde han recibido esa agresión y lo que están haciendo es un reflejo. Entonces, realmente, cómo también tomar esos casos y hasta qué punto saber
qué elementos o qué actuaciones son correctas? Claro, nuestra legislación establece distintas maneras de abordar los casos de aquellas situaciones en donde hay susceptibilidad de ser calificadas como tipos penales. De hecho, no se le llaman, las consecuencias no son calificadas como penas, sino como sanciones. Hay sanciones que van desde servicios comunitarios, simplemente llamados de atención, charlas, y la última instancia es la calificación de tipo penal y, por supuesto, la sanción de una pena corpórea. Pero lo que hay que entender es que todas las cosas grandes comienzan por ser pequeñas. Nosotros como seres humanos comenzamos siendo seres microscópicos y luego nos convertimos en esto que somos. Nuestros niños iguales, comienzan siendo seres microscópicos y luego crecen. Y así es la conducta. La atención y la prevención es fundamental para evitar sanciones que duelen en el corazón de cualquier padre y representante, que también duelen en el corazón del personal académico y educativo que muchas veces quieren como padres a los que tienen a su cargo porque prácticamente conviven con ellos más de mediodía. Y existe una fibra emocional que se construye. Entonces, tenemos que prevenir. Si nosotros prevenimos esas señales que indican que una conducta se está desviando hacia caminos no correctos, ni para la persona que lo está haciendo, en este caso el niño o el adolescente, ni mucho menos para el ambiente en el que se desenvuelve, podemos corregir haciendo el llamado de atención, explorando por qué nace esa pequeña desviación antes de que se conviertan en situaciones de fuerzas mayores que tengan que dejar situaciones que lamentar. Pero si nos hacemos en la vista gorda, con pequeñas alertas o por situaciones subjetivas, dejamos pasar algunas, en unos casos sí o en otros casos no, lo que creamos es una alteración de esa convivencia que garantiza que todos estén bien, de esa convivencia que garantiza que todos se respeten, de que existe una familiaridad, una amistad, un ambiente amigable entre los niños y sobre todo que perdure y se proteja esa inocencia que no debe ser desvirtuada por ese ambiente en el que se están rodeando. ¿A qué me refiero con esto? Si un niño es permanentemente expuesto a situaciones de violencia, ya sea gráficas, en vivo o a través de dispositivos, es un niño que se familiariza con eso. Y de la familiarización viene la curiosidad por materializarlo. Como padres tenemos la responsabilidad de revisar el contenido de nuestros hijos. No basta simplemente con concebir que los complacemos con distintas formas de entretenimiento, sino saber que cada forma de entretenimiento también tiene consecuencias. Y nosotros tenemos que estar alerta para que luego no dejemos la responsabilidad únicamente en los planteles educativos. Y los planteles educativos tener el entendimiento y la comprensión de la responsabilidad enorme que tienen y de la necesidad de poder trabajar articuladamente con los padres y representantes. También dar las señales de alerta de pequeñas conductas que puedan hacer inferir que está existiendo un cambio. Un niño que era excelente en el colegio, que sacaba muy buenas notas y que de repente está teniendo un comportamiento en donde está bajando su rendimiento, esa es una señal de alerta de que ese niño está pasando por un momento extraño. Y hay que determinar qué tipo de momento está viviendo, porque si el momento es que está siendo acosado, que está siendo, digamos, víctima del bullying o el acoso escolar, pues entonces hay que determinar la procedencia de ese bullying para atacarla, para darle solución y poder cortar de raíz lo que puede ser un comportamiento que se traslada al resto de sus compañeros. La prevención es fundamental y esa prevención se hace con observación, con atención y proactividad. No podemos permitir que nos toque simplemente corregir. Debemos prevenir antes de que ocurran las situaciones que lamentamos. Es el primer trabajo que se debe realizar y bueno, parte de lo que hacen desde la organización que coordina Con Mis Hijos No Te Metas Venezuela. Gracias por acompañarnos, Gracias, abogado. Y antes de finalizar, repita sus redes sociales, por favor, y puntos de contacto para quienes quieran recibir estas capacitaciones. Nuestras redes sociales, Con Mis Hijos No Te Metas BZLA, mis redes sociales, Tuniski Castillo con doble N, y allí pueden encontrar todo el material, toda la información que deseen. También pueden hacernos los llamados si necesitan o desean que les acompañemos en las situaciones que estén viviendo en sus instituciones educativas. Incluso prestamos asesoría también a padres y representantes de manera